Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Les presento a mis compañeros de las clases, los cursos y talleres que nos ha impartido el profesor Jonathan Ramos, a todos los filósofos interesados en seguir teniendo un espacio de comunicación entre filósofos a nivel América Latina. Y está con nosotros Víctor Reynoso y Darío Cerón. Entonces, antes de que saluden, quiero presumirles, darles la primicia, a ver dónde lo puse. A ver, compartir pantalla. Bueno, es que se actualizó mi... Bueno, el hecho es que ya tenemos el libro de Jonathan Ramos en España, Crítica de la Razón Crítica de la editorial Almuzara, libro con el prólogo de Laje, tal cual, como fue publicado en América Latina, con el prólogo de Agustín Laje. Y está preciosa la portada. Si lo buscan, Almuzara Libros, Jonathan Ramos, Crítica de la Razón Crítica, van a ver que ya comenzó a estar por allá. Almuzara Libros, Crítica de la Razón Crítica. Sí, me encanta. Habrá que buscarlo. Y no sé por qué no puedo compartir pantalla hoy. A ver si está aquí. No, no sé. Sí. Me actualizó el Oh, Zoom. ya. ¿Ya lo viste? Es a ver si se ve. Uy, no se ve. Pero tiene como una especie de águila. Sí, Ok. Ah, está muy interesante, ¿eh? está muy interesante, ¿verdad? Yo, Bueno, por pues supuesto, aquí tengo el mío. sí, Claro. es buenísimo. Y Como bueno, juntos tomamos ese curso y otros de Jonathan Ramos. Entonces, estamos muy contentos de haber, pues es que darle vida a la filosofía, ¿no? Que no se queda solo en el aula, sino que podemos conversarla, seguir pensando y reafirmarla. ¿No? Seguirla alimentando y reafirmarla en su esencia pues retomando los aprendizajes de los grandes filósofos de todos los tiempos. Y ahora es cuando toca hablar de algo que nos duele enormemente. La filosofía se echa por la borda y entra la ideología a tomar su lugar y en algo tan importante como son los libros de texto para los niños de primaria y secundaria. Entonces, Víctor, Darío, por favor, quiero que den su opinión y que hagan reaccionar a profesores, padres de familia, directivos de la Secretaría de Educación Pública y público en general. A ver, Víctor, comienza, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, una disculpa porque no tengo cámara. Van a ver ahí el logo nomás de vamos a Zoom. imaginarte, Víctor. Sí. Eh, Hablando del tema, es interesante cuando uno va, hay diferentes aspectos por donde analizar el punto, pero vamos a hablar solamente o por lo menos intentar hablar solamente ahorita de la cuestión filosófica, ¿no? Que dentro de la cuestión filosófica hay muchos aspectos por los cuales abordar el tema también, ¿no? Podemos empezar desde incluso desde el lenguaje, a pasar por la cuestión de la naturaleza del hombre o la naturaleza humana en general. Podemos hablar incluso de la filosofía de la historia en este aspecto, pero a grandes rasgos, yo los libros he leído párrafos, extractos, no en su totalidad, pero lo que sí leí en su totalidad fueron los planes de estudio para, para, eh, para lo que viene siendo la educación básica, ¿no? Que maneja la Secretaría de Educación. Y fue donde sí fui encontrando ciertos aspectos, cierta, cierta arroje ideológico que, que es peligroso porque no solamente está ya en la televisión, no solamente está ya en los medios de comunicación, en las redes sociales, sino que también ya está en la educación, pues. Entonces, te encuentras temas o te encuentras deslices ideológicos como la de que esa supuesta diferencia entre natural y biológica entre el hombre y la mujer, por ejemplo. Esa frase la leí dos veces, un par de veces en los planes de estudio
Y ¿Cómo la realmente dice? ¿Cómo lo dice exactamente? literalmente dice que hay una supuesta diferencia biológica entre el hombre y la mujer. O sea, Supuesta, dice. una supuesta diferencia biológica. Y eso está en los planes de estudio, ¿no? Eh, porque al final, como dices tú, es simplemente ideología, ¿no? Mira, dice literalmente así. Este es del plan de estudio nos, para los libros básicos, ¿no? Uno de los planes de estudio del tema de lo que viene siendo eh, en el manejo de, permíteme, no recuerdo la materia, pero lo que dice literalmente es esto: la igualdad de género es una condición histórica, no un rasgo cultural de la sociedad, por lo que la violencia en contra de las mujeres se ejerce a partir de un conjunto de desigualdades sociales, económicas, étnicas, lingüísticas, territoriales, que se basan en una inexistente desigualdad biológica. Entonces, no es simplemente suponemos que hay una desigualdad biológica, es simplemente inexistente. No se Entonces, ¿cuál tota, es el, no es ni siquiera ideología, es mentirototota. sí, porque cuál es el sustento de esto? Solamente el sustento subjetivo, ¿no? Solamente el sustento de giro lingüístico. Sí. O sea, entonces a los niños pues no hay que enseñarles biología nada más. O sea, ya no hay que volverles a enseñar biología, porque pues al parecer en la biología humana ya no hay diferenciación entre hombre y mujer. Entonces, es una, y como esos aspectos te vas a encontrar bastantes en los sistemas, en lo que viene siendo los planes de estudio. Y es una tras otra, es una tras otra, es esa parte del giro lingüístico, esa parte de la ambigüedad de las palabras, esa parte como no conceptualizo completamente, queda todo el, queda todo el significado de la palabra en ámbito muy ambiguo, entonces puede jalar para donde sea, por así decirlo. Pero no es un error de dedo, sino que ves que está sistematizada la intención con Exactamente. todo esto, ¿no? No fue un accidente gramatical, una falla en la expresividad, sino que intencionalmente quieren borrar las diferencias entre hombre y mujer. Exactamente, literal, literal. Y te encuentras, por ejemplo, en los mismos planes de estudio que vienen siendo para la educación primaria, preescolar, primaria y secundaria, frases como la siguiente que dice: hay que concebir o conciban la sexualidad, que los niños, ese es el fin, ¿no? Que conciban la sexualidad como un resultado de una construcción cultural conformada por distintas maneras de pensar, representar y entender el cuerpo en su relación con la igualdad de género. Entonces, no solamente es la manera de pensar, sino la manera de entender el cuerpo en base a la igualdad de género. ¿Y cuál es el sustento de esto? Pues el sustento ideológico solamente. Porque el cuerpo ya no es lo que dice la biología, sino lo que dice el sistema de igualdad de género, ¿no? Entonces Y además de ser un tanto perturbador. además de ser un problema de conocimiento, ¿no? Ujú. Eso genera ignorancia. ¿Qué patologías ves tú que pudieran ocurrir en los niños? ¿Qué problemas mentales, emocionales y psicológicos? Esta pregunta se la vamos a hacer también a Darío. Si quieres darnos una primera opinión, Darío, y luego hablamos de eso, de las consecuencias mentales que pueden ocurrir en los niños al haber asumido una mentira como conocimiento verdadero. Claro. Bueno, doy un poquito de contexto. Yo soy maestro de la SEP. En este caso soy de media superior. Acá de donde soy le llamamos preparatoria, en otras partes le llaman bachillerato, creo que un poquito más eh, por allá al sur. Entonces, a nosotros desde hace aproximadamente 2 años nos presentaron el esquema de la nueva escuela mexicana, cuando todavía era apenas como una declaración de intenciones, ¿ok? Entonces, como ya tenemos un poco más de 2 años en este tema de pues, lo que se le llama hoy la batalla cultural,
la verdad es que a mí, desde que escuché esa declaración de intenciones, ya desde ahí ya se habían prendido las alarmas. Sobre todo porque si nosotros queremos entender qué es lo que pasa en la educación en México, no podemos mirar solamente a México. Tenemos que haber mirado antes qué es lo que está pasando básicamente en el continente e incluso en todo el hemisferio occidental, ¿ok? Básicamente en este mundo globalizado o globalista, mejor dicho, eh, si nosotros observamos, por ejemplo, lo que sucede en España, lo que sucede en Canadá, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, podemos saber nosotros que eso es lo que nos viene también a nosotros. Entonces, no se me olvida como, por ejemplo, ya se mencionaba el tema de la ESI, que ya hacía mucha falta en México, que no estaba puesta en marcha. Y yo recuerdo, ahorita lo busqué porque hasta lo copié, yo lo guardé. También esto fue un artículo prematuro cuando recién se estaba formando la reforma educativa. Te voy a leer un fragmento tal cual que yo leí. Dice que lo escribió Rosa María Torres Hernández de la Universidad Pedagógica Nacional. La verdad, no sé si ya tuvo alguna especie de cargo o algo en esto, pero ella opinaba lo siguiente, y te lo leo. Dice, en su opinión, se propone la resignificación del papel de la educación como una condición de la sociedad indispensable para formar ciudadanos y ciudadanas con principios de igualdad sustantiva, solidaridad, reparación del daño, libertad, interculturalidad, justicia ecológica y social, igualdad de género, entre otros. O sea, incorporar la Agenda 2030 en la educación, básicamente, e incorporar todo lo que viene siendo la estructura de la izquierda progresista internacional, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos todo, básicamente, el entramado. Entonces, esto que estamos viendo en los libros no es más que, digamos, la manifestación gráfica de esta intención. Ahora, una vez cuando yo estaba, esto fue hace poco, en una de las juntas donde un experto, un grupo de expertos externos a la SEP, nos vinieron a presentar ellos el programa, digamos, vamos a decir, con cierto sentido, hasta cierto punto crítico o analítico. Y una de las cosas con las que cuando entramos en el área de preguntas y respuestas, yo quise preguntar y diciéndole a la persona, ¿usted qué críticas le hace a este programa? Y esta persona dijo, bueno, efectivamente es bastante ideológica esta propuesta educativa, pero agregó lo siguiente y dice, pero todo proyecto educativo está atravesado por la política. Yo no sé en qué sentido lo habrá dicho, al menos yo lo percibí como una especie de justificación. Y esa es la pregunta que también, ahorita respondiendo a la que tú me hiciste, pero me gustaría plantear esta, creo que también va relacionada. Y es, la política, ustedes lo ven como condición necesaria que forma parte de la educación, aunque claro, la política la podemos entender la política con mayúscula, y creo que ahí podemos estar de acuerdo que es inevitable que la educación esté atravesada por la política. Pero ¿qué pasa cuando no nos referimos a la política con mayúscula, sino a la política partidista? ¿Mm? A la política de las ideologías políticas. Y creo que ahí es el problema. Parece que estamos habitando en un paradigma donde sí o sí un programa educativo tiene que ser ideológico de una u otra manera. Hay muchos que para justificar la actual existencia de la ideología es porque dice que antes también la educación en México tenía ideología, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Ok? En ese caso le tocó al PRI haberle estructurado y habernos enseñado lo que nos querían enseñar, con todos los sesgos que eso involucra. También la educación pública previa también está llena de perjuicios, de sesgos históricos, filosóficos, políticos. Pero claro, ahora nos avientan una nueva. Solo que esta nueva, la verdad es que parece un poquito más ambiciosa, un poquito más descarada. ¿No? A ver, pero es que en este país lo que ha sucedido es que se han quejado de la ideología política que está inserta en los libros, pero nadie de la derecha se ha quejado de la ideología de género que está inserta en los libros y de Exacto. las ambigüedades relacionadas con el tema de la sexualidad humana, que además toca las fibras más sensibles del alma. Es la potencia más fuerte, la sexualidad, que es la que genera vida.
¿no? Y entonces están metiéndose en el fuero interno de los niños y haciéndoles mirar eso de una manera distorsionada y debe tener una afectación. Ahora va esta segunda pregunta, Víctor. ¿Qué es lo que se espera cuando un ser humano, que es un cognoscente, conoce una mentira impartida por gente con autoridad, los profesores en este caso? ¿Qué puede pasar en su cabeza y por lo tanto en todo su ser? Mira, esa pregunta también conlleva no solo el asunto de la educación fuera de casa. Es muy importante la educación en casa también. Ya sea el inculcar a los niños a leer, inculcar a los niños a preguntar, el uno obligarse también a estudiar para poder responder esas preguntas. Pero ahora, si el niño o el alumno está siendo enseñado una mentira de la cual él no es consciente que es una mentira, ¿por qué? Porque, como les dije anteriormente, no solamente ya está en la televisión, no solamente está en las redes sociales, sino que ahora está en la educación el asunto. Entonces, el problema es que no se genera ni siquiera ese estado subjetivo ante la verdad que vendría siendo la ignorancia, ¿no? Se cae en una ignorancia al final. ¿Y qué pasa con esto? Porque ya ni siquiera caes en una incertidumbre donde puedas dudar, donde tengas una duda válida, simplemente por el sistema educativo que nosotros tenemos, por el cual que hemos adolecido durante mucho tiempo, simplemente estás generando gente que se aprenda la información, no que la razone, ese es el detalle. Entonces, ahora si te vas a aprender una información que de base no tiene sustento científico, vamos a decirlo de lleno, solamente sustento ideológico, entonces al final solamente estás generando una ignorancia en la gente y aparte estás propiciando que la gente solamente se grabe y repita el mismo discurso, por así decirlo. Claro, pero aquí el problema es que hay evidencias visibles. Van por el metro, van por los autobuses, van de viaje, van a una playa, van a una reunión, van a un centro comercial y se encuentran las evidencias de todas las formas que propone la ideología de género. Y entonces eso mismo que ven en la calle lo van a ver en sus libros de texto, pero normalizado. O sea, va Exactamente. mamá con sus hijos pequeños y podría decir, es gente extraña, hijo, yo no los conozco, no los conozco, es gente extraña. Y a lo mejor el caso de la mamá queda ahí cortito, pero ya en la escuela van a profundizar en eso. Y es una muy mala interpretación de la sexualidad humana, que además a nivel global está propuesta, como bien dijo Darío. Es algo de lo que parece que ya no pudiéramos escaparnos. ¿Cuáles van a ser las consecuencias mentales de estos individuos que crecen con esos conocimientos falsos, asumidos como verdaderos y experienciados además, porque los van a poner en práctica dentro del salón de clases? Un día va a ser la jornada dedicada a que se cambian de sexo, las niñas llegan vestidas de varones, los varones llegan vestidos de niñas. Los profesores se atacan de risa, se divierten y se mofan de la naturaleza humana. ¿Qué es eso, Víctor? ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Qué salud mental podemos esperar de personas que crecen con eso? Es que mira, el detalle también no es tanto muchas veces caer en la educación sexual. El problema aquí es la sexualización de la educación. Ese es el detalle, porque en uno de los libros de quinto grado, y esto lo platicamos por interno, está el trabajo o la clase, vamos a decirlo, de cómo crear un consolador para niñas de quinto grado. Entonces ya no es ni siquiera educación sexual, es sexualización de la educación. O la maqueta Entonces, de eyaculación. exactamente, por ejemplo, entonces, ¿qué sucede? La eyaculación, pon tú que a mí no me asusta tanto porque sí habla de un mecanismo científico y biológico de cómo funciona y dónde se genera los espermatozoides y tal.
¿no? Es una, me parece muy equiparable a la explicación de la menstruación que la han dado desde hace 50 años. En todas las escuelas la gente aprende cómo sucede el ciclo menstrual. Ahora Entonces, sí, pero partiendo de eso, de que vamos a poner el mismo ejemplo. La clase de menstruación, por así decirlo, hasta donde yo recuerdo, se daba cuando en el contexto de la adolescencia las mujeres empiezan a menstruar. Entonces ahora, la maqueta de eyaculación, si la tienes en niños de primaria, estás sexualizando la educación. Ese es el imprudente. detalle. Sobre Ese todo es el porque detalle. la eyaculación es un sentido 100% sexual. O sea, Exactamente. la menstruación es un proceso biológico natural. La Ujú. eyaculación también, pero ocurre específicamente en un contexto sexual. Claro, Totalmente. Sí. menos que se explicara que soñando puede suceder. O sea, No, no claro, claro. se alarmen que en la adolescencia podría suceder, que en un sueño, bla, 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 ¿no? Ujú. Pero es ya es muy algo tan íntimo que es solo un diálogo entre papás e hijos. O sea, este tipo de conversaciones se me hacen tan íntimas que solo se pueden platicar y explicar a nivel familiar, ¿no? O sea, cuando el niño le dice al papá, ay, ¿qué crees? Me dio un ataque cardíaco, un derrame cerebral en la noche. ¿Qué es eso? Y entonces el papá explica. Ujú. No, No, y atendiendo a tu pregunta, yo no sabría decirte qué patologías puedan surgirse con esto, porque no soy experto en el tema, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir, sociológicamente, lo que sucede cuando los límites son bajados, vamos a decirlo, en la sociedad. Entonces, ¿qué sucede? A esos niños que les explicas desde muy jóvenes, que están expuestos a este tipo de cosas desde muy jóvenes, ya nada les sorprende, Tere. Esos niños ya nada les sorprende y van queriendo más, y van queriendo más, y van queriendo más. Es la naturaleza del ser humano, literal. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque esto que ya conozco, quiero saber de dónde proviene, hacia dónde va, para qué se usa, de dónde me puedo tomar para aprender más de esto. Entonces, ¿qué generas? Ese límite o esa barrera, o no vamos a decirlo barrera, por esa delimitación que le das a los niños sobre la educación sexual, la pones muy baja ya. Y el niño está expuesto a situaciones, como dijo Darío, en contexto sexual a una edad muy joven. Si a esto le sumas, Víctor Tere, yo hace poco, les cuento, mi hijo acaba de entrar a la primaria. Ujú, Este, por las circunstancias, ya lo habíamos decidido antes, él no está en una escuela pública, ujú, entró a un colegio privado. Pero nos dieron una plática sobre derechos humanos. Y a mí una de las cosas que no deja de llamar mi atención para conectar lo que dices, Víctor, y es que una de las cosas que nos informaron es que la sexualidad es un derecho. A mí Tere, tú que tienes un poquito más de formación filosófica, o sea, este asunto de tener el sexo como un derecho siempre me ha resultado un poco conflictivo. O sea, si yo tengo derecho a la sexualidad, entonces alguien me la tiene que garantizar. ujú. Entonces, o sea, tengo derecho a estar informado, pero derecho a la sexualidad, así como se maneja, me parece que crea una serie de ambigüedades eh, muy grandes, ¿no? Y entonces es lo que te dicen, tú no le puedes negar introducir a un niño, ¿no?, a la información sexual porque él tiene derechos. Forma parte de los derechos también, incluso de los, o sea, de los menores de edad, por supuesto. No es algo reservado para los mayores. sí, Ujú. que es un derecho procurarse placer sexual, ¿no? O con quien el niño decida, ¿no? Con la persona que el niño decida. Bueno, esto podría suceder también que ante un exceso de información los niños queden inmunes ante la atracción sexual. Se cosifica de tal manera al ser humano, se le intercambia por un consolador, ¿no dices, Víctor, que también les enseñan ahí a ser un consolador? O sea, un vibrador, que de consolador pues yo no creo que tenga nada, ¿no? Entonces, si sustituyen sexualmente al ser humano por un aparato de esos, si les dan excesiva información, ¿no podría ser que los conviertan en no sexuados? Ya como que ven eso como tan banal que ya pierden el interés, porque el verdadero interés natural es cuando te atrae una persona
toda su persona. Y entonces empiezas a sentir enamoramiento, atracción, amor. O sea, es todo un proceso completo y muy, muy grande. Pero ya banalizarlo de esa manera, tanta información, ¿no podrían quedar inmunes ante el deseo sexual, ante la atracción sexual? No, digo, pues comentando no, retomando, más bien dicho, lo que dije la vez pasada, o en la participación anterior, al final estás delimitando o estás bajando la vara, vamos a decirlo en una forma coloquial, ¿no? Entonces ya nada te sorprende. ¿Por qué? Porque al final, como dices tú, estás banalizando algo que es natural, pero que tiene una función específica también. ¿Me explico? Estás banalizando algo íntimo, estás haciendo lo que muchas ideólogas del feminismo soñaban, ¿no? Estás haciendo público lo privado, vamos a decirlo. ¿Y qué pasa? Al hacer público lo privado, pierde cualquier rasgo o, o naturaleza de ser algo que se tenga que cuidar, de algo sagrado, de algo que tenga que uno tener la mejor disposición de aprender, pero saber guiar esas, vamos a decirlo ahora sí que esos deseos, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esto pasa no solamente por el hecho de que la educación sexual se ha sexualizado, vamos a decirlo, sino también porque no enseñas ni un atisbo de virtudes en la juventud, pues también, de cómo controlar esos deseos carnales, hablarles de la templanza, hablarles de la fortaleza, hablarles de cómo dirigirse hacia un punto medio y no irse ni al extremo bueno, por exceso, ni al extremo por deficiencia, por así decirlo, ¿no? Entonces el detalle que yo considero, que yo veo que es un poco peligroso en esto, como dices tú, es esa banalización que se va a generar en personas muy jóvenes. Y si eso ya lo ven banal, ¿qué van a pensar después de su propia existencia, de su propia vida, de su propia identidad, de su propia educación, de sus propias relaciones sociales, de sus propias relaciones familiares? ¿Por qué? Porque algo tan íntimo se ha vuelto tan banal, entonces lo público va a ser meramente superfluo, por así decirlo. Qué importante lo que dices, porque entonces es volver a un espíritu reptiliano, tal cual, sin voluntad. Entonces aquí la gran pérdida va a ser la no educación de la voluntad. Y el ser humano es inteligencia y voluntad. Y cuando no hay voluntad, cuando no hay fuerza de voluntad, no hay carácter. ¿Te imaginas una población, un grupo de gente, un gran grupo humano, una generación completa de gente sin fuerza de voluntad, sin carácter, porque un placer tan sagrado y tan íntimo y tan delicado como el placer sexual se da en un campo pues bendito y sagrado, cuando hay verdaderamente enamoramiento, amor y exclusividad, y de ahí, ¡pum!, así como una mancha fea, sucia, de muchos colores, y sin voluntad, nadie para elegir, nadie para decidir, nadie para discernir, porque da igual con quién te acuestes, con quién tengas relaciones sexuales. Y ya entonces la voluntad no entra en juego y seres humanos sin voluntad, incapaces de discernir entre todo lo que quiere, lo mejor, va a ser catastrófico. ¿Qué dices de esto, Darío? Fue un buen Fíjate que punto el que tocó Víctor, ¿eh? Qué bárbaro. me gustaría volver un poquito a la pregunta que habías hecho antes que no pude contestar, y también para retomar ahorita con lo que mencionó Víctor, y es el tema de qué pasa cuando la educación comienza, cuando se instituye la mentira, ¿no? O sea, cuando la escuela ya no es De ese lugar donde uno va a aprender a buscar la verdad, sino donde ahora uno aprende la mentira. Ahora, por supuesto, no hay mentira en un mundo post-verdadero. Y nosotros actualmente vivimos en un mundo post-verdadero, donde realmente ya la cuestión de la verdad está como caduca, parece algo pasado de moda, algo anticuado o algo de conservadores, ¿no? Eh, y vivimos en el mundo de qué, pues, donde lo que importa es la diferencia, ¿no? O sea, por eso ya hablamos de opiniones. Entonces, cuando tú quieres decir algún tipo de declaración que consideras verdad y dicen, bueno, esa es tu opinión, ¿verdad?
no me la impongas. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía y no nos vamos a convencer. Entonces, vivimos en este mundo donde hay una negación de la realidad. Aunque, ojo, es una trampa en realidad. Porque aquellos que predican esto, que predican la diferencia, es siempre y cuando no se le contradiga. No contradiga el discurso oficial de la diferencia, con toda la contradicción que eso puede tener, ¿no? El discurso oficial de la diferencia. Es algo que acaba de entender, porque defienden la diferencia y por la igualdad. Cuando hablan de diversidad, hablan de igualdad. Y lo que es no puede ser y no ser al mismo tiempo. O son diversos y asumen el costo de ser distinto, ¿no? O sea, un escritor asume el costo de dolor que implica ser escritor, que es un costo de soledad. Un padre de familia de 10 hijos, asume el costo de dolor de ser responsable de 10 hijos. Y así, cuando tú te diferencias del resto y asumes tus responsabilidades, no puedes nunca pensar en la igualdad. Al contrario, te asumes diferente a los demás y respetas las diferencias. Pero ese discurso que choca entre sí, entre somos iguales y somos diversos, ese ser y no ser al mismo tiempo es, mm, es Es un caos. un insulto a la razón, un insulto. Sí, sí, Quieren, repugna la razón, claro. quieren ser todo y nada, quieren ser todo y nada al mismo tiempo. Tenemos a la política convertida en un proyecto estético. O sea, es una época estética, ¿no? O sea, tú di lo que tengas que decir, si se oye bonito, dilo, o sea, no importa que no haya sentido, pero mira qué bien que me escucho, ¿no? Que es lo que ocurre con el periodismo, ¿no? O sea, Listas y nihilistas, ¿sí, sí o no, Víctor? Vivimos en un mundo de progresistas y nihilistas porque la desmesura del progresismo en un 2x3 te lleva a la pérdida de sentido de la vida, al nihilismo. ¿Qué dices de esto, Víctor? Pero sí, y aparte, los tres aspectos, bueno, retomando ese punto que Darío menciona esta de la posverdad o la posmodernidad, ¿no? Esos tres aspectos siempre se dan en el que no hay verdad, no hay certidumbre y no hay significado de nada. Entonces, ¿qué sucede? La certidumbre es una posición ante la verdad, pero si no hay verdad, entonces técnicamente puedes manipular el lenguaje. Y como no hay significado, técnicamente cualquier cosa significa lo que sea. Entonces, esos significantes vacíos, como dices tú, llevan a ese nihilismo del que, del que somos presos hoy en día. ¿Por qué? Porque nada significa nada. No hay cualquier cosa en el ambiente de la realidad que tenga un significado fijo para nadie. Entonces, eso es muy peligroso, porque estás reduciendo la naturaleza humana a la subjetividad del que la está pensando solamente y del que está en orden del poder, vamos a decirlo, ¿no? El que está en el orden político, el que está en el orden legislativo. Entonces, eso habla, por ejemplo, ahorita que Darío mencionó que la cuestión de la sexualidad como derecho, el problema con esto es que, eh, como dijo él acertadamente, si es un derecho, alguien lo tiene que proveer, pues. ¿Y quién lo va a proveer? El Estado. Entonces, eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque el derecho es un reflejo de las leyes de una nación, vamos a decirlo, de una sociedad. Pero las leyes son un reflejo no solo de la naturaleza de la sociedad, sino también de la cultura, de sus movimientos o de su forma de clasificarse, de dividirse, de agruparse dentro de lo que llamamos nación, vamos a decirlo, de lo que le llamamos sociedad. Entonces, si las leyes o estas normativas que van a dar a un derecho no son reflejo ni de la naturaleza del hombre, ni de su cultura, ni de sus necesidades, ni de sus potencialidades, hacia dónde puede llegar. Olvídate, Víctor, se va a acabar esto, hacemos una Sí, parte. ¿ok? Enseguida volvemos a reunirnos, no se vayan y vean el siguiente video. Volvemos.